Gracias por estar con nosotros. En la entrega de hoy tendremos una interesante conversación con el economista, asesor público y privado, Henry Ebrard, con quien estamos seguros que nuestro público televidente va a recibir informaciones importantes sobre cuál ha sido el desempeño económico en nuestro país, tomando en cuenta el entorno interno como el entorno internacional, como de igual manera las perspectivas internacionales que puedan afectar de una forma positiva o negativa al desenvolvimiento de la economía en nuestro país en todos los órdenes. Gracias, Henry, por estar en Sin Esquemas y te estamos seguros, como acabamos de señalar, que tus orientaciones y tus informaciones van a ser de mucha utilidad. Vamos a entrar en materia seguido. No, gracias por la invitación, de verdad. Vamos a entrar en materia seguido. ¿Qué tú nos podrías decir, Henry, en un año donde República Dominicana ha sido objeto de una serie de choques externos en la parte turística, por un lado, que ha sido importante, en el entorno internacional político, por otro lado, convulsiones importantes en nuestro país vecino? Haznos una especie de resumen de cuál ha sido ¿cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, qué interesante tu pregunta, porque efectivamente, mira, un país como la República Dominicana, que es un país relativamente pequeño, pero muy abierto, su economía depende mucho de lo que está pasando en el entorno externo. Y es cierto que el año 2019 fue un año mucho más difícil desde todos los puntos de vista, ¿no? Es importante recordar lo que ha pasado con los precios del petróleo, que hay algo muy curioso, porque el año pasado cerró el barril de petróleo en $45, ya hoy está casi llegando a 61, que es un incremento importante. Sin embargo, a pesar de eso, el promedio del año 2019, por dicha, está por debajo del promedio del 2018. Pero lo que sí es importante es que efectivamente estamos cerrando este año cerca de $61 el barril, lo cual quiere decir que ya el año 2020 empieza con un nivel de dificultad muy superior al nivel del 2019. La matemática del petróleo es fundamental para la economía dominicana y la gente creo que lo va a captar muy fácilmente. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, la economía dominicana, o sea, tú y yo, la gente que nos ve, tiene que ir a buscar 3.200 millones de pesos al año. Un pobre dólar. Este año el barril de petróleo ha subido $15. O sea, estamos hablando de 45 mil millones. Estamos hablando que entonces la subida del petróleo tiene un efecto muy importante sobre el nivel de vida, porque me suben los precios y hemos visto, por ejemplo, que fue otro rastro importante del año 2019, que a pesar de no tener una inflación aparentemente tan alta según las cifras del Banco Central, sí hay un rubro que afecta más directamente a la gente que nos ve, que es la inflación de los alimentos. Casi está llegando al 9%, que es una principalmente tasa, por la variable del costo de transporte que se ha incrementado. Costo de transporte, el factor climático, que otro factor externo, que tú ves que, mira, el cambio climático, hay estudios que recientemente, el año pasado, fueron publicados, que muestran que la República Dominicana es uno de los 10 países en el mundo más expuesto a los riesgos provocados por el cambio climático. Una de esas implicaciones es precisamente, mira, hay sequía, se cae la producción, hay exceso de lluvia, inundaciones, se cae también la producción, no hay agua, como fue el caso en gran parte del año, los embalses, hasta las lluvias de la semana pasada estaban en condiciones muy peligrosas, la generación hidroeléctrica se cayó, lo cual tiene entonces un impacto sobre el tema de los subsidios. Pero entonces, este primer impacto externo que fue el precio del petróleo. Segundo impacto externo, definitivamente es los problemas que ha habido a nivel global, Estados Unidos peleando con China, aunque ya eso parece que se está resolviendo, la economía de Europa que no le va tan bien, Latinoamérica que está pasando uno de sus peores años de los últimos 30 años. O sea, un entorno... Con situaciones políticas que han afectado en muchos países latinoamericanos. Claro, y hemos visto algo que son
igual cantidad de espejos en los cuales esperamos no tener que mirarnos en los próximos años. Hemos visto hasta un país como Chile, que parece ser el modelo del, o sea, el alumno perfecto, ¿no? del salón. ¿Sí? Y sin embargo hemos visto cómo los buenos resultados a nivel macroeconómico no te garantizan de que la gente se sienta mejor. Y si la gente no se siente mejor y que los resultados económicos a nivel macro siguen siendo muy buenos, ¿qué te dice eso? Que entonces hay una percepción, una realidad de que no se está traduciendo en mejorar la calidad de vida de quienes viven en esos países. Esto crea a plazo una posible inestabilidad social, que no la hemos visto aquí todavía, yo creo que por dos razones. El único gran factor positivo externo para la economía dominicana en el 2019, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, que ha provocado un flujo excepcional de remesas. Claro. Las remesas este año van a batir un nuevo récord. ¿Y ha compensado, Henry, eso quizás la merma un poco que se ha dado en el turismo, se ha compensado con las remesas? Mira, el gobernador del Banco Central dijo algo que es muy correcto desde el punto de vista de la macroeconomía y de la balanza de pago, cuando dijo, mira, el problema del turismo, que vamos a tener que comentar, realmente no afectó tanto la economía, porque de un lado subieron mucho los precios del oro, que fue una de las pocas buenas noticias en el sector externo, y bajó el precio del petróleo, por lo menos a nivel promedio del año, lo cual puede ser cierto a nivel macroeconómico. Ahora, a nivel microeconómico, que es en fin de cuentas donde la gente se mueve, ¿qué le vale al bartender del hotel que ha cerrado en Río San Juan de que los precios del petróleo han bajado, que los precios del oro han subido? Porque hay una relativa estabilidad cambiaria. Si no tiene empleo, si no tiene turismo. Tenía empleo y ya no lo tiene. La mucama en Puerto Plata, la maquillista en Punta Cana. Directo, indirectos, pero también directos. La realidad es que probablemente la peor noticia que recibió la economía dominicana en el 2019 es esta crisis compleja del sector turístico. Es importante recordar que hasta el mes de mayo, o sea, el mes antes de que estalle lo que yo he denominado una crisis inducida en cierta forma, una crisis y mal manejada, una crisis reputacional, que no se pudo manejar bien, que entonces se transformó en una crisis. Y lo más grave, esta crisis se produce básicamente con un solo mercado, que es el de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que si retrocedemos en la película, ¿no? Si rebobinamos la película de este año, hasta mayo del 2019, el sector turismo iba creciendo un 3-4%, lógicamente bien, pero cuando tú veías los datos por países, tú veías algo muy significativo. El turismo desde los Estados Unidos está creciendo un 11%. O sea, un crecimiento fenomenal. No se estaba trasladando entonces ese crecimiento aquí. Que esto es, bueno, el crecimiento de las llegadas en la República Dominicana, 11%, es el que se podía ir proyectando para el resto del año de no haber estallado esta crisis. Y si tú sacas a mayo, tú sacas a Estados Unidos, todo el resto de los países estaba ya en negativo. ¿Por qué? Porque Europa está pasando una serie de situaciones difíciles por encima. Quebraron varias líneas aéreas, quebró Thomas Cook, que era el líder mundial del turismo y que traía muchos turistas europeos acá. Como lo mencionamos anteriormente, Latinoamérica, países como Argentina y Brasil, que fueron mercados de mucho crecimiento para la República Dominicana, pues están pasando años muy difíciles. Entonces, el único crecimiento que teníamos era Estados Unidos. Y ya en junio estalla la crisis para la cual probablemente nadie estaba preparado en la República Dominicana. Y un mercado estadounidense, que es un mercado muy influenciado por este tipo de situación que se presentó aquí en República Dominicana, lamentablemente. Sí, que no fue, mira, cuando vemos, y más ahora que vemos los informes oficiales del FBI o de las mismas autoridades dominicanas, nos damos cuenta que, oye, en realidad
no ha pasado nada muy diferente de lo que ha pasado en los años anteriores, ni tampoco de lo que va a pasar en los otros años. La República Dominicana recibe al año unos 2,5 millones de turistas de Estados Unidos. Si tú lo multiplicas por 8 noches en promedio, tú estás hablando de 20 millones de noches. Estadísticamente es imposible pensar de que no hay uno que se va a enfermar, otro que se va a morir, otro que le va a... Estadísticamente son cosas, lamentablemente, incluso la estadística nos coloca muy por debajo de la mayoría de los países del mundo en esta materia, pero hay otros elementos ahí que juegan un papel también lo importante. cual te muestra que probablemente en algún momento, y habrá obviamente que sacar, yo creo que hay muchas lecciones aprendidas por dicha, pero por mientras, la idea es la siguiente, mira, en junio todavía el turismo de Estados Unidos no cae, pero en vez de crecer 11%, apenas crece 1%. Ya a partir de julio hasta noviembre, ya ahí es muy importante, el turismo ha caído julio, hablamos de Estados Unidos, sí, menos 27% en julio, menos 30% en agosto, menos 40% en septiembre, menos 30% en octubre y otra vez menos 28% en noviembre. ¿Qué nos dicen esas cifras? Que todavía no está repuntando el mercado de los Estados Unidos, y eso tiene un efecto colateral que quizás termina siendo más costoso que la pérdida de los visitantes. Es que frente a esta situación, obviamente, el sector hotelero toma la única medida que se puede tomar en esos casos. Tratar de llenar con otras personas, capturando con precios más bajos. Con precios mucho más bajos. Y entonces, además entonces de las pérdidas de visitantes, tú vas a tener que efectivamente los demás que vienen, por ejemplo, mira, noviembre, fuera de Estados Unidos, fue un excelente mes. Canadá creció, muchos países de Europa que están cayendo, se están recuperando. Sí, pero es un mercado menos consumidor, es un mercado y que está aprovechando y de menor valor, y aprovechando la ganga, como decimos. Efectivamente. Entonces, es posible que en término anualizado, porque es una situación que vamos a tener hasta junio, ya a partir de julio del año que viene, el parámetro de comparación es mucho más fácil porque vamos a empezar a comparar el mes de julio 2020 con julio 2019, que fue espantoso. Entonces, ahí se asume que ya va a empezar a nivelar, a recuperarse, y ya en el 2021 yo creo que las cosas van a volver a la normal. Por mientras, esto obviamente tiene un impacto sobre el empleo. Tomen en cuenta que el sector turismo emplea de manera directa a unos 350,000 personas, pero a nivel indirecto, incorporando los empleos indirectos, que son muchos, porque hay muchos encadenamientos con muchos sectores, tú estás hablando de cerca de un poquito más de 1 millón de empleos. Entonces, cuando tú tienes un sector como el sector turismo, que no solamente te afecta a los polos turísticos, claramente, pero sino que tiene un impacto a la economía completa. O sea, tú tienes los productores de piña, de frutos, los productores de alimentos, los servicios. La gente en la línea noroeste se va a dar cuenta de que efectivamente el negocio del turismo sí le impactaba positiva, pero también negativamente. Sí. Entonces, eso es una situación que yo creo empieza a ser de cuidado. Lamento un poco que durante cierto tiempo se ha tratado como de minimizar, y yo entiendo que la idea no es transmitir de que hay un desastre ni nada. Porque entonces, como dice el cuento, si tú quieres vender un producto, trata de no poner lo malo que tiene, pero no significa que tú no seas responsable en enfrentarlo internamente. Claro, porque al fin de cuentas, nuevamente, mira, el daño, hay un daño que está hecho, y es el problema de las crisis reputacional. Y yo creo que la mejor definición de lo que ha pasado es esto, porque no es más o menos peligroso venir a República Dominicana que en otras temporadas, y lo que sí dicen todas las cifras, y eso es terrible, es que es mucho más seguro aquí, venir a vacacionar a la República Dominicana, que hay muchos destinos que están en la zona. Por eso se va a ir resolviendo. Ahora, esas cosas toman su tiempo, y lamentablemente ahí eso está afectando una de las columnas vertebrales de la economía dominicana, y eso va a seguir arrastrando durante el primer semestre del año 2020. Bueno,
Vamos a tomar nuestra primera pausa y inmediatamente entremos en apenas unos minutos. Vamos a tocar, Henry, lo que en materia del año que se inicia va a impactar a República Dominicana positivamente con quizás nuestros dos socios principales. Estamos en un año electoral nuestro y un año también que será electoral en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial, pero tenemos una crisis muy fuerte en nuestro segundo socio comercial, que es Haití. Sí, y eso ha afectado. Y eso ha afectado. Vamos a hablar de eso inmediatamente. Bueno. Tomemos nuestra primera pausa, además de que lógicamente dejar algunos pronósticos y algunas recomendaciones que siempre es importante en lo que buscamos en Sin Esquemas. Continuamos.